Saludos. En esta oportunidad hablaremos acerca del tratamiento de las urolitiasis. En primer lugar, el mayor motivo de consulta por el cual acuden los pacientes que tienen litiasis es el cólico reno-ureteral, o sencillamente como lo describe en la literatura, cólico renal. La base fundamental del tratamiento de esta entidad es el alivio del dolor. Por supuesto, esto tiene que estar acompañado con un diagnóstico adecuado para nosotros lograr determinar cuál es la causa del dicho cólico y poder establecer una terapia definitiva. Desde el principio del tratamiento de esta entidad, vemos que se pueden utilizar, existen dos opciones. Una de ellos son los AINES, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, y el uso de opioides. En la actualidad, la evidencia se inclina más a preferir la utilización de los AINES. Se ha demostrado que el AINES por excelencia, o el que mejor resultado se observa en el manejo del cólico renouretelar, es el metamizol, también conocido como dipirona. La Sociedad Europea recomienda para el tratamiento del cólico renoureteral hasta 1 gramo por dosis con un máximo de 5 gramos al día, o sea que pudiéramos utilizar fácilmente dicho medicamento máximo de 1 gramo cada 4 horas. Sin embargo, bueno, se recomienda utilizar dosis un poco menores. Dentro de las otras opciones que también se pueden utilizar está el empleo de paracetamol, inclusive con combinación con el metamizol. El uso de diclofenac e ibuprofeno se recomienda en pacientes en especial que no tengan riesgos cardiovasculares, sin embargo también está descrito, al igual que la indometacina. Si el dolor es persistente y la litiasis tiene criterios de expulsión, de los cuales vamos a hablar posteriormente, también se recomienda el uso de diclofenac de 100 a 150 miligramos al día y utilizar la terapia médica expulsiva cuando ésta esté indicada. Cuando ya el paciente con cólico renoureteral entra en un franco deterioro o bien el tratamiento se hace francamente refractario, se recomienda la realización de un drenaje por cualquiera de las vías. Se prefiere, por supuesto, la utilización de un stent o un catéter WJ para la realización de dicho drenaje. Con respecto a la terapia médica expulsiva, esta se refiere, específicamente para litiasis ureterales. Este es un tratamiento que básicamente es conservador. Existen, digamos, dos opciones. Una de ellas es la observación versus el tratamiento conservador, un tratamiento un poco más activo. ¿En qué se basa el empleo de la observación versus utilizar cualquier otro tipo de terapia? Como vamos a ver posteriormente con la terapia expulsiva, existen diversa cantidad de estudios que incluyen metaanálisis en los cuales se ha observado que la expulsión de las litiasis puede ocurrir de manera espontánea con ausencia de cualquier tipo de tratamiento. Solamente se ha visto que en algunas litiasis de cierto tamaño, que vamos a ver posteriormente, la expulsión se beneficia con la utilización de algún tipo de droga o bien el tiempo se ha reducido de manera estadísticamente significativa con la utilización de algún tipo de droga. Es por eso que en el caso de la terapia médica expulsiva nosotros podemos o bien optar por la observación o el tratamiento conservador. Cuando hablamos de observación no solamente quiere decir que vamos a dejar al paciente a la expectativa, sino que el paciente debe estar con una analgesia adecuada para que no ocurra ningún efecto adverso en él. Y lo que sí se ha visto es que las litiasis menores de 4 milímetros son las que más fácil se expulsan, inclusive se ha visto que generalmente ocurre en los siguientes 40 días del inicio del episodio. Por supuesto, la expulsión espontánea depende de factores como la localización del cálculo y el tamaño del mismo. Mientras mayor tamaño, más difícil es la expulsión, y la localización, mientras más distal, más rápido y con menor riesgo ocurre la expulsión de los mismos. Se describe que la mayor tasa de expulsión se produce en los cálculos en uréter distal menores de 6 milímetros.
Ya cuando hablamos de terapia médica expulsiva debemos tener en cuenta que existen indicaciones y contraindicaciones. En el caso de las indicaciones, litiasis de pequeño tamaño. ¿Cuáles son esas litiasis de pequeño tamaño? La literatura considera que hasta 6 milímetros se pueden considerar de pequeño tamaño. Preferiblemente que se ubiquen en el uréter distal. Pacientes con una función renal conservada sin contraindicación del uso de los medicamentos que se emplean. Contraindicaciones: litiasis de más de 10 milímetros, litiasis en uréter proximal. Esta contraindicación no es absoluta, sin embargo no es tan recomendado. Pacientes con una función renal comprometida, no se debe utilizar la terapia médica expulsiva, o cuando el dolor es persistente o la obstrucción es persistente, ya pacientes que tengan hidronefrosis. Está contraindicada en pacientes con riñón único por cualquiera de las causas que pueda tener el paciente un riñón único, en presencia de infecciones urinarias o si la litiasis es bilateral. ¿En qué consiste esta terapia? Hay 4 pilares. Uno de ellos es el alivio del dolor. Para el alivio del dolor podemos utilizar cualquiera de las mencionadas anteriormente. La más utilizada, insisto y repito, es el metamizol en las dosis que ya mencionamos. Se deben utilizar antieméticos. Debemos recordar que estos pacientes suelen cursar con náuseas o con vómitos, por lo cual el empleo de estos SOS es necesario. La ingesta hídrica, bueno, esto es un tema que es controversial, sin embargo se recomienda que tengan una ingesta hídrica conservada. Algunos autores refieren a aumentar la ingesta hídrica de ser posible durante el tratamiento. Y con respecto a las modalidades, nos referimos a modalidades farmacológicas que se pueden utilizar. El más utilizado, el que más evidencia tiene y el que más utilidad ha demostrado es el uso de los alfa bloqueantes. El más utilizado de ellos es la tamsulosina, una dosis diaria de 0.4 miligramos hora sueño. La literatura describe que se tiene una superioridad relativamente alta cuando se compara con pacientes en los cuales no se utiliza ningún tipo de medicamento adicional, además de los medicamentos analgésicos, de manera que se recomienda su uso. Otro de los medicamentos utilizados son los bloqueadores de los canales de calcio, como en especial el uso de la nifedipina. Al igual que los alfa bloqueantes, ellos tienen su efecto, bueno, con respecto a los alfa bloqueantes, ellos tienen un efecto en la disminución del tono de la musculatura del uréter, de manera tal que facilita la expulsión del cálculo. En el caso de los bloqueadores de los canales de calcio, estos tienen un efecto relajante en la musculatura lisa. Bueno, en el caso que nos interesa a nosotros, en el uréter distal. Estos medicamentos también han demostrado cierta eficacia, sin embargo no es mayor a la de los alfa bloqueantes. Los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa también se encuentran descritos como parte de la terapia expulsiva. Sin embargo, la evidencia de estos medicamentos no es tan completa y tan alta, por lo cual su recomendación no es tan difundida. Y la utilización de corticosteroides como parte o como medicamento especial para la expulsión de los cálculos también está descrito. Sin embargo, volvemos a lo que anteriormente mencionamos. Cuando se compara con medicamentos como los alfa bloqueantes, nos encontramos que la superioridad de los alfa bloqueantes ante todos los anteriores hacen que generalmente se utilicen estos. En el caso de las litiasis renales, el tratamiento conservador no es tan alentador como el que ya mencionamos. No existe un consenso debido a la poca literatura que habla al respecto, y en especial debido a la historia natural y la manera en la que crecen este tipo de cálculos. Cuando hablamos de litiasis en cáliz inferior, bueno, la literatura recomienda que algunas litiasis menores de 10 milímetros se pueden observar. Sin embargo, esto va a depender de la disponibilidad de cada una de las instituciones, o de la disponibilidad o la disposición y las posibilidades de cada uno de los pacientes, puesto que el estudio debe ser realizado con estudios de imagen de alta complejidad, como por ejemplo la tomografía, en el cual, si dichas litiasis aumentan de tamaño, se debe cambiar a una terapia activa. En algunos tipos de litiasis se puede considerar emplear la quimiolisis oral.
como es el caso de las litiasis de ácido úrico. Sin embargo, este tipo de litiasis, bueno, debemos tener una prueba fehaciente que se trata de litiasis de ácido úrico, en el cual la utilización de citrato de potasio o bicarbonato vía oral puede llevar a cabo la eliminación de los mismos. Esto se debe a que estas litiasis son susceptibles a desaparecer mediante los cambios de pH que producen dichos medicamentos en la orina. Ya cuando hablamos del tratamiento activo de las litiasis, nos referimos a todas aquellas terapéuticas que nosotros podemos emplear para la extracción de los mismos de los sitios donde se encuentran. Estos tienen sus indicaciones. Dentro de estos tenemos que las litiasis con poca probabilidad de ser expulsadas de manera espontánea, que el dolor persista a pesar de la analgesia, obstrucciones persistentes y la aparición de insuficiencia renal, bien sea por lesión renal o todo paciente con riñón único o cuando existan obstrucciones bilaterales. Una de las modalidades que son o que muy frecuentemente utilizadas es la litotripsia extracorpórea, la cual consiste en la aplicación de ondas de choque para producir la ruptura o la trixia de las litiasis dentro del sistema colector o del riñón, y con la posterior expulsión de porciones o segmentos más pequeños de dicha litiasis. La otra es la cirugía renal intrarrenal retrógrada o bien la cirugía renal ureteroscópica, la llamada ULT, en la cual se utilizan instrumentos, los cuales pueden ser rígidos o flexibles. En la actualidad en Europa, en países desarrollados, se utiliza principalmente el flexible, puesto que permite explorar la totalidad del uréter, inclusive llegar al riñón, mientras que los rígidos difícilmente pueden llegar al riñón. Pero a través de dichos instrumentos, mediante la utilización de algún tipo de energía, de preferencia el láser, la cual se ha estandarizado que es bueno, en la actualidad en Europa es el gold standard, la utilización del láser. Sin embargo, ellos no desprecian el uso de otro tipo de energías como la ultrasónica o la balística. Y la otra modalidad es la nefrolitotomía percutánea, la cual consiste en el abordaje a través de una incisión de pequeño tamaño y guiado básicamente con un arco en C para el establecimiento de un canal o comunicación del riñón con el exterior y la eliminación de manera activa de la litiasis con cualquiera de los tipos de energía disponibles. La Sociedad Europea recomienda principalmente estos tres tratamientos de manera activa. Sin embargo, también ellos recomiendan de una manera fuerte la utilización de o bien de cirugía abierta o de cirugía laparoscópica en el caso que cualquiera de los casos anteriores falle o no sea posible realizarse, de manera que no es tampoco descabellado utilizar cualquiera de las técnicas anteriores, abierta o laparoscópica. Con respecto a qué tipo de tratamiento activo utilizar, eso va a depender básicamente de uno, de la localización de la litiasis y dos, del tamaño. Si bien vemos que la Sociedad Europea, inclusive en el Campbell, establecen cómo podemos nosotros de manera de un flujograma qué técnica o qué tratamiento activo podemos utilizar. Vemos que en el caso de las litiasis ureterales proximales, cuando se trata de cálculos mayores de 10 milímetros, ellos recomiendan en primer lugar la cirugía ureteral, cirugía renal ureteral, bien sea de manera retrógrada o anterógrada, y de segunda opción la litotripsia extracorpórea. Si son cálculos menores a 10 milímetros, ellos también recomiendan cualquiera de las dos de manera indiferente. En el caso de las distales, de igual forma, ellos en las mayores de 10 milímetros recomiendan la utilización de la cirugía renal ureteral, bien sea, bueno, de ser posible la retrógrada,
De segunda opción, la litotripsia extracorpórea. Y cuando son menores de 10 milímetros, de cualquiera de las dos de manera indiferente. Cuando se trata de litiasis renales, todas excepto las que están en el polo inferior de 10 a 20 milímetros, se recomienda que si son mayores de 20 milímetros, la principal opción es la nefrolitotomía percutánea, quedando de segunda opción bien sea la cirugía renal intrarrenal retrógrada o la litotripsia extracorpórea. Cuando es entre 10 y 20 se puede utilizar cualquiera de las técnicas endourológicas o la litotripsia extracorpórea de manera indiferente. Y si son menores a 10 milímetros se recomienda en primer lugar la cirugía retrógrada intrarrenal o la litotripsia extracorpórea y de segunda opción la nefrolitotomía percutánea. En el caso de las litiasis en el polo inferior, cuando son mayores de 20, menores de 20 y mayores de 10 milímetros, que tengan factores que no sean o que no sean tan susceptibles para la utilización de la litotripsia extracorpórea, se prefiere el empleo de la endourología en primer lugar. Y si no existen estos factores, en primer lugar la litotripsia extracorpórea. Como vimos, las litiasis menores a 10 milímetros pueden observarse y si se ve que hay un crecimiento debe tomarse el tratamiento activo. Con respecto a la litotripsia extracorpórea, existen factores los cuales va a depender el éxito de la misma. En primer lugar, el tamaño, localización, dureza de las litiasis. Vemos que las litiasis de menor tamaño y menor dureza son más susceptibles a que sean tratadas de manera exitosa con la litotripsia extracorpórea, mientras que si son más duras o están localizadas en porciones más de difícil acceso, pueden tener una menor tasa de éxito. El hábito del paciente, puesto que en pacientes que tengan un mayor panículo adiposo, va a ser un poco más difícil. Y bueno, una de las cosas que también se debe tomar en cuenta es la práctica clínica, una mejor práctica clínica. ¿Cuándo consideramos que hay una mejor práctica clínica? Bueno, son sencillamente recomendaciones que se emplean para mejores resultados. Uno de ellos es la utilización de un tutor, puesto que esto disminuye la calle litiásica y permite la salida de las pequeñas litiasis que puedan quedar posterior a la realización de la litotripsia extracorpórea. Otro es la regularización de las ondas entre 60 y 90 ondas por minuto, ya que esto está relacionado con un menor daño tisular y una menor producción de calle litiásica. Además, se debe adaptar el número de sondas y de la energía empleada. A pesar de eso, aquí no hay un consenso. Y se recomienda el uso de gel, puesto que el gel disminuye o mejora el acoplamiento acústico, de manera que tenga una mayor tasa de éxito dicha cirugía. Y por supuesto, el manejo del dolor y el cumplimiento de antibiótico profiláctico. Con respecto a las complicaciones, bueno, las complicaciones de este tipo de cirugía se dividen en tres: las infecciosas, efectos sobre los tejidos y las relacionadas a la fragmentación de las litiasis. La más frecuente es el crecimiento de las litiasis residuales que pueden quedar, seguidos por la calle litiásica y en tercer lugar la presencia de cólico renoureteral. Con respecto a las infecciones, se describe, aunque en pequeño porcentaje, la presencia de sepsis y en un mayor porcentaje, entre 7.7 y 23% de los pacientes, la presencia de bacteriuria en litiasis no infecciosa. Ya con respecto al efecto sobre los tejidos, bueno, vemos que existe aunque es poco frecuente, la presencia de hematomas sintomáticos. La presencia de hematomas asintomáticos es un poco más frecuente. Con respecto a la esfera cardiovascular pueden haber disritmia o eventos cardíacos mórbidos. Y desde el punto gastrointestinal se describen como reportes de caso la perforación de asa delgada o la aparición de hematomas en vaso o en hígado. Cuando hablamos de la cirugía intrarrenal retrógrada o bien la cirugía renal ureteroscópica, en la actualidad el estándar es la utilización de ureteroscopios rígidos menores a 8 French o bien la utilización de los flexibles cuando se disponga de ellos. Se prefiere el abordaje anterogrado en el caso de litiasis impactadas
de gran tamaño en la zona proximal y las litiasis que no se puedan extraer de manera sencilla, o bien con una cesta de Dormian o con otros métodos, deben ser desintegradas. Se prefiere el uso de la anestesia general, solamente utilizar la espinal en casos muy seleccionados. Siempre que se realice este tipo de cirugía se debe disponer de un fluoroscopio, de dilatadores y, de ser posible, siempre dejar una guía, puesto que esto va a reducir en primer lugar las complicaciones y en segundo lugar, caso de eventos fortuitos, poder actuar de una manera adecuada. En el caso que no sea posible una cirugía renal ureteroscópica, no está mal visto dejar un catéter doble J y repetir el procedimiento en 2 semanas. Se ha visto que al dejar el catéter doble J, en primer lugar, se va a disminuir la clínica del paciente y en segundo lugar, ya en un segundo vistazo, se ha demostrado que hay una mayor tasa de éxitos de la cirugía por cambios locales que son inducidos por el catéter. En el caso de la utilización de energías cuando sea necesario, el estándar en la actualidad para la litotripsia, en el caso de los ureteroscopios flexibles, es el empleo de el Holmium Jack para la desintegración de las mismas, puesto que disminuye en gran medida el tiempo quirúrgico, la presencia de calla litiásica y algunas otras complicaciones, como por ejemplo el cólico renoureteral. Como comenté, el uso de energía neumática o ultrasónica es ideal en el caso de los instrumentos rígidos y se puede utilizar en el caso que no disponga de láser. Sin embargo, cuando se utilizan a estos métodos anteriores es bastante común la migración de líquidos, delitos, por lo cual debemos estar pendientes de eso. En el caso de que haya presencia de calla litiásica, no es descabellado tampoco utilizar la terapia médica expulsiva, puesto que se ha visto que esto mejora en gran medida el postoperatorio de los pacientes, la expulsión de las litiasis que puedan quedar en la calla litiásica en el postoperatorio inmediato e inmediato. Ahora bien, cuando se realiza este tipo de cirugía, ¿cuándo dejar un catéter doble J? El uso del catéter doble J es bastante controvertido. Muchos de los especialistas en ocasiones abusan o algunos inclusive prefieren no disponer de él, por lo cual en la guía europea se describen algunas situaciones en las cuales ellos recomiendan la colocación de un catéter. Uno de ellos es la colocación de stent previo, ya que esto ha demostrado una disminución en las complicaciones, como por ejemplo la calla litiásica y el manejo de la litiasis intraoperatorio. Sin embargo, bueno, ellos lo colocan de manera relativa. Este puede ser no necesario en todos los casos. No se recomienda dejar catéter doble J en el caso de casos no complicados. Todo lo contrario cuando son complicados. ¿En qué casos son complicados? Cuando haya trauma de cualquier grado, lesiones, sangrado, perforación. En el caso de las pacientes embarazadas sí se recomienda, pero siempre que haya alguna complicación se recomienda dejar uno. Y con respecto a la duración ideal, la misma se desconoce, no se ha estandarizado. Sin embargo, en la actualidad se recomienda que postoperatorio, dependiendo de las complicaciones, se puede dejar 1 a 2 semanas. Y adicional a esto, también la Sociedad Europea recomienda el uso de alfa bloqueantes para mejorar la tolerabilidad y la morbilidad producida por estos catéteres, puesto que recordemos que estos eh, no son inocuos, puesto que pueden producir dolor, disconfort en algunos pacientes, por lo cual no está mal el uso de los beta-bloqueantes en el mismo. Con respecto a la nefrolitotomía percutánea, me gustaría en esta oportunidad presentar un video que se realizó hace algunos años como parte de trabajo de investigación en el Servicio de Urología en el Hospital Central Antonio María Pineda, en el cual se trata de explicar de una manera bastante sencilla la realización de la nefrolitotomía percutánea a manera de un tutorial, por lo cual en este momento los dejo con el video.
Muchas gracias por la atención.